Supercrack Estrella presenta. Cuando el destino nos alcance cartilla COVID 2022. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la Consejería de Sanidad pondrá en marcha la creación de una cartilla COVID, similar a la cartilla de vacunación en la que quedará registrado si el ciudadano ha pasado el virus o no y si tiene anticuerpos. La información estará disponible a través de la tarjeta sanitaria virtual. El objetivo que persigue esta particular cartilla, según ha explicado la presidenta regional, es el de evitar confinamientos, por lo que aquellos que hayan pasado la enfermedad podrán seguir con su vida normal, acudiendo a gimnasios, cines, museos u otros recintos cerrados, mientras se implantan otras medidas para proteger a los más vulnerables. ¿Qué se entiende por pasaporte inmunitario? Se trata de un certificado sanitario que, médicamente, declararía que una persona ha pasado y superado la enfermedad por SARS-CoV-2, la COVID-19, bien de manera sintomática o asintomática. Posteriormente, ese certificado tendría una aplicación práctica de cara a la reincorporación al trabajo en condiciones normales, la visita a familiares en situación de riesgo o eludir futuros confinamientos. Contiene expolier de la película Cuando el destino nos alcance. Una situación que me lleva al escenario de la mítica película Cuando el destino nos alcance, donde un sobreactuado Charlton Heston nos plantea la pesimista y decadente forma de vida de la sociedad en 2022, estrenada en 1973 y con un sobrepoblado Nueva York como decorado. El film plantea la inquietante situación de que el planeta ya no puede generar alimentos para tanta población. Hacinados, sin trabajo y sin recursos, la población invierte gran parte de su tiempo en intentar conseguir algunos de los escasos productos procesados que existen en el mercado. Para recrear ese ambiente asfixiante y turbador, los guionistas inventaron para la película un producto llamado Soylent Green, una especie de galletas estilo cracker elaboradas con el único producto que una deteriorada naturaleza parece poder generar, el plancton marino, pero en realidad las galletas están hechas de seres humanos triturados. Además de aspectos demoledores, como que muchas mujeres trabajan como mobiliario de una vivienda, en el sentido más despectivo y literal de la palabra, o que ya no se publiquen libros porque no existe el papel por falta de árboles. La escasez de alimentos hace que surja un mercado negro donde solamente los más privilegiados pueden comprar algunos productos exclusivos por su escasa disponibilidad. Conseguir frutas y verduras es algo extremadamente caro. Un bote de fresas ronda los $150, pero es un solomillo de buey el ingrediente más excelso más que aparece en el film, representando el mito gastronómico de esa decadente sociedad. Y es que para muchos quizás esto no tenga nada que ver con lo que estamos viviendo, pero me temo que con la destrucción de empleos sí tendrá mucho que ver con esa película, y además los seres humanos con este virus parece que entrarán en dos tipos de clase A, para aquellos que hayan pasado la enfermedad podrán seguir con su vida normal, y los de clase B, que serán todos los que no riesgo, estos tendrán muchas limitaciones en sus vidas, y serán una gran mayoría que no podrán ejercer su vida con libertad hasta que no estén vacunados. La industrialización del siglo XX llevó al hacinamiento, la contaminación y al calentamiento global debido al efecto invernadero. En el año 2022, en este futuro distópico, la ciudad de Nueva York está habitada por más de 40 millones de personas, físicamente separadas en una pequeña élite que mantiene el control político y económico, con acceso a ciertos lujos como verduras y carne, y una mayoría hacinada en calles y edificios donde malvive con agua en garrafas, y dos variedades de un producto comestible, Soylent rojo y Soylent amarillo, que son la única fuente de alimentación, ya que los alimentos naturales son un privilegio para los sectores dominantes. La compañía Soylent es una empresa que fabrica y provee los alimentos procesados de concentrados vegetales a más de la mitad del mundo. Soylent Verde es el nuevo producto alimenticio sacado al mercado, basado en plancton, según la publicidad de la empresa. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el 5G, está escrito destruirán millones de empleos dejando al mundo en el caos, pero con esta pandemia nadie pensará que el culpable de esta destrucción de empleo fueron esas tecnologías que nos quieren imponer ya. Por esta razón crearon otro enemigo, para que nadie pensara en estas tecnologías como el verdadero enemigo del hombre y de la mujer, y así nació el bicho, el corona. Según una previsión de Careercast, hay varios empleos y ocupaciones que pueden desaparecer hasta el 2022. Principales trabajos en riesgo, la lista podría ser aún mayor. Cartero. El número de contratos de personas para desempeñar este trabajo legendario ha disminuido 28% en 2022. En Canadá la entrega puerta a puerta cada vez es menor, pero también el número de cartas que se envían, porque ahora la mayoría de las personas utilizan Internet.
Por el contrario, la entrega de paquetes de mantiene, pero se estima que el correo puerta a puerta llegará a su fin en pocos años. Cultivadores, agricultores y personal para labrar el campo. Ante la gran agroindustria de Estados Unidos y Canadá, los campesinos y los cultivadores están desapareciendo. Se estima que hay una caída de estos empleos del 19%, especialmente porque con las grandes maquinarias se requiere menos personal. De todas las profesiones en peligro de extinción, lo que más me llama la atención es la posibilidad de que no haya más campesinos, agricultores y personal para labrar el campo. Si bien la tendencia es para Estados Unidos y Canadá, no sería raro que esta tendencia se extendiera por el mundo. Ante lo que uno podría preguntarse, ¿toda la alimentación quedaría en manos de las corporaciones? ¿Solo las máquinas harían este trabajo? ¿Los actuales granjeros, agricultores, chacareros de Estados Unidos tienen el dinero para adquirir esas máquinas? ¿Qué pasará con el saber de estas personas? Se puede entender que la FAO largue cartillas para enseñar a los que estén en el campo, que no serán campesinos, las buenas prácticas para la agricultura familiar, ya que no habrá otro saber. ¿Este futuro es deseable? ¿No sería momento de replantearnos un posible futuro así? Como una ficción posible, recuerdo a la película Cuando el destino nos alcance, Soylent Green en el título original, que lo prevé para el año 2022, el mismo en que estiman que se acabarán los campesinos en Estados Unidos y Canadá. En el año 2022, en un futuro distópico, la ciudad de Nueva York está habitada por más de 40 millones de personas, físicamente separados en una pequeña élite que mantiene el control político y económico, con acceso a ciertos lujos como verduras y carne, y una mayoría asignada en calles y edificios donde malvive con agua en garrafas, y dos variedades de un producto comestible, Soylent rojo y Soylent amarillo, que son la única fuente de alimentación, ya que la producción de alimentos naturales se ha extinguido por el efecto invernadero. La compañía Soylent es una empresa que fabrica y provee alimentos procesados de concentrados vegetales. Soylent verde es el nuevo producto alimenticio sacado al mercado, basado en plancton, según la publicidad de la empresa. Entonces, las máquinas reemplazarán a los humanos en casi todo. Si la inteligencia artificial sigue progresando, ¿va a hacer los trabajos más económicos? Entonces, ¿queremos nosotros que cada vez los humanos trabajen menos y estén sentados tomando margaritas y los niveles de desempleo sean mayores y haya más hambre? Casi de la noche a la mañana, nos vimos obligados a dejar todas nuestras rutinas y hábitos comunes, y tener que encerrarnos por meses con el miedo de ser contagiados por un virus casi mortal. El COVID-19 es algo que llegó para marcar nuestra historia para siempre, y provocó un suceso que pocas veces se había visto antes. Por ello, para muchos, el que nunca antes haya sucedido algo similar como esta pandemia y este virus es algo bastante sospechoso. Nadie está diciendo que el virus no exista, lo que decimos es que fue creado con un fin satánico, de controlar al mundo bajo el terror de si estás en el grupo A, o estás en el grupo B. La separación de la naturaleza discurre paralela a la separación jerarquización entre los hombres, de la misma manera que la dominación de la naturaleza corre pareja a la dominación de la mayoría de los seres humanos por algunos hombres. Horkheimer lo señaló acertadamente. La historia de los esfuerzos del hombre por someter a la naturaleza es también la historia del sometimiento del hombre por el hombre. En el siglo XIX y principios del XX, el colonialismo de los estados europeos, apoyándose en la guerra y la muerte, sirvió a los capitalistas para llenar más su bolsa, acumular y acrecentar su poder sobre la mayor parte del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ni los gobiernos surgidos de los conflictos de independencia colonial, ni los estados creados e impuestos durante dicho proceso, cuestionaron ni el modelo social ni el tipo de economía a establecer, sino que, al hilo de los sórdidos intereses que se tejían en torno a la Guerra Fría, solo prestaron atención a la gratificación o mordida que podían obtener. Unos aceptaron las órdenes y créditos del F.M. y del B.M., burocracias adelantadas de los estados del mercado libre, y otros las aceptaron de los burócratas del capitalismo de Estado soviético. Pero en ambos casos la mayor parte del dinero terminó en los bolsillos de burócratas y jerarcas locales, que como agradecimiento entregaron sus países a las grandes empresas multinacionales que iban a continuar el expolio empezado bajo el colonialismo. Las corporaciones mineras, petroleras, químicas, constructoras, turísticas, alimentarias, agrícolas, etc., han tenido a su disposición tierras y vidas, y a cambio han llevado a su paso la muerte, la guerra, el hambre y pestes varias, SIDA, por ejemplo. Un estado basado en el terror y la guerra ha cercado a los países de Asia, a toda África, América, a los países surgidos de la extinta URSS y al centro de Europa.
y sus secuelas, gracias a la excusa del terrorismo por ellos inducido mediante cualquiera de sus múltiples servicios secretos, se han acrecentado en Estados Unidos y en la Europa comunitaria. Su objetivo es, sin duda, cercar el mundo entero. El cerco a la vida por parte del actual sistema de civilización capitalista está llegando a unos límites que ponen en cuestión su propia pervivencia, hallándonos hoy confrontados con la pregunta, no de cómo viviremos sino de si viviremos. El proceso de mundialización del capital, que lo convierte todo en mercancía, ha llegado hasta la vida misma a través de la agroindustria, la industria química y nuclear, las técnicas de la modificación genética, etc. El desarrollo técnico que conocemos, enraizado en el actual sistema capitalista, transforma todas las ramas de la vida, la comunicación, la salud, la alimentación y modifica todo el medio que la circunda, el clima, el aire, el agua, en un proceso de apropiación, rentabilización y devastación, polución química, radioactividad, deforestación, desertización, llevando la vida a los límites de su extinción. A la naturaleza la sabemos más sometida, más explotada, las diversas especies que en ella vivimos y las diversas maneras de reproducirnos, han sido atacadas y alteradas. Todos los seres vivos que poblamos el planeta pasamos a ser contemplados como objetos útiles para este gran experimento capitalista. Se están almacenando enormes cantidades de datos genéticos de cualquier organismo vivo en los llamados bancos de datos genéticos, propiedad de unos pocos estados y unas pocas empresas, con los que esperan obtener grandes beneficios y mucho más poder en este siglo biotecnológico. El proyecto Genoma Humano, financiado con dinero público para pasar una vez conseguido en poder de empresas privadas, ha permitido obtener el mapa genético de los seres humanos, al que por cierto, los científicos cada vez encuentran más similitudes con el mapa genético de la mosca del vinagre. Mientras, el ADN recombinante que permite la posibilidad de aislar para después combinar fragmentos de material genético de organismos no emparentados para crear un nuevo organismo, se ha convertido en la herramienta más eficaz para la transgénesis o algenia que se espera sea la ciencia que permita cambiar la esencia de las cosas, la creación de seres vivos en el laboratorio mediante la combinación de genes de especies diferentes. Esto ha permitido crear plantas luminosas, insertando genes de las luciérnagas a plantas de tabaco y maíz, o insertar genes de pollo en patatas, o que Monsanto patentase una planta de mostaza que produce plástico, o la creación de un animal cruce de cabra y oveja, o del ratón del Super SIDA, o el pollo que fabrican para la McDonald's engendro sin plumas, sin huesos, etc. La confluencia de diversos factores en las posibilidades de la manipulación genética, en los avances de la biotecnología, junto a las decisiones burocráticas de las patentes sobre la vida, y la mundialización del comercio y los negocios que permiten una industria mundial de las ciencias de la vida, además del uso de herramientas como los ordenadores y las técnicas informacionales y de propaganda, permite que se dé otra vuelta de tuerca a la cultura de la dominación y de la sumisión. Nuevamente aparecen ideólogos que reclaman la puesta en marcha de una política de la eugenesia, como la que practicaron los nazis, y no solo ellos, también en Estados Unidos se reclamaba la eugenesia, e incluso uno de sus presidentes Roosevelt hizo pública apología de ella. Sus voceros proclaman a gritos un futuro en el que habrá dos clases claramente diferenciadas. Los muy ricos genéticamente, un 10% de la población mundial, que tendrán el poder, y los naturales a los que tocará obedecer sin rechistar. Otros técnicos biólogos más pragmáticos hablan de seres con buenos genes y otros con malos genes, y es evidente que tratan de fabricar un ser repleto de buenos genes. Sumiso, trabajador, disciplinado. Por esta razón ya empezaron con los grupos A, y el otro grupo el B. Sin duda el virus fue el gran experimento que nos mete el sueño dorado de todos los satanistas, un mundo donde estaremos divididos en grupos. Si no tienes nada que aportar entrarás directamente en el grupo de los llamados B. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.